El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para los ciudadanos, para los profesionales, ¿no? Quienes deseen ingresar o pretendan ingresar a la administración pública o al aparato estatal para justamente ocupar determinados cargos o ejercer ciertas funciones, ¿no? Así también para los funcionarios, los directivos, los servidores públicos, quienes una vez que cesen de sus funciones tengan la intención de ingresar, ¿no? Al ámbito empresarial o prestar servicios a empresas o instituciones privadas. Entonces, esto justamente es a fin de evitar, ¿no? Que se materialicen conflictos de intereses justamente al ingreso y salida del sector público. Bien. Muy bien, parece que hemos tenido un inconveniente técnico, pero no se preocupen. Recordarles, en lo que resolvemos el problema con Shabeli, recordarles también que hasta el día de ayer, bueno, podían dar el examen del primer curso del programa de capacitación, y este ya es el segundo curso. ¿Ya estamos con Shabeli? Sí, problemas técnicos. Me parece que se fue el internet. Ahora sí. Bien, continuamos, ¿no? Bueno, para tal efecto tenemos la siguiente agenda en la cual pues contiene objetivos que se buscan con la presente sesión, que es justamente entender el fenómeno de las puertas giratorias, asimismo conocer sobre las disposiciones de la ley 31564 y su reglamento, el mismo que fue aprobado mediante decreto supremo 082-2023-PCM. Por otro lado, en ese marco, identificar los criterios claves que permiten determinar la aplicación de los impedimentos a los sujetos del sector público, así como para las restricciones dirigidas a los sujetos del sector privado, ¿no? Y en ese marco también gestionarlo. Por otro lado, también conocer los mecanismos de control y prevención establecidos en la misma precitada normativa, ¿no? Que es la ley y su reglamento. Y finalmente, tener ahí unas conclusiones y recomendaciones de lo abordado en la sesión del día de hoy. Bien, una vez señalado, ¿no? El punto de agenda, debemos preguntarnos, ¿qué son las puertas giratorias? ¿Qué debemos entender por puertas giratorias? Bien, las puertas giratorias Internet. Si nuevamente tenemos un inconveniente técnico, por favor, espéranos un minutito, que estamos viendo la reconexión. Silvana, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos súper bien. Parece que hay problemas con el internet. Bien,
Continuamos, ¿no? Como bien decía, una vez que ya hemos planteado los puntos de agenda, tenemos que preguntarnos qué se entiende por puertas giratorias, ¿no? ¿Qué debemos comprender sobre este fenómeno? Bien, las puertas giratorias hacen referencia al tránsito de los profesionales, ¿no? Que se da entre el sector público y el sector privado en ambas direcciones. Viceversa, ¿no? Es aquellos profesionales que del sector público pasan al sector privado y del sector privado ingresan a la administración pública o al aparato estatal. Ello justamente señala en la siguiente definición, ¿no? Ello significa que algunas personas que han ocupado cargos en instituciones públicas pasan a trabajar en empresas privadas, mientras que otras que provienen del ámbito empresarial acceden a puestos dentro del aparato estatal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una imagen en la cual vamos a llamar Luis, ¿no? Luis trabajó durante 3 años como jefe de abastecimiento en un gobierno local, ¿no? En la cual entre sus funciones estaba gestionar licitaciones, contratos con proveedores. Entonces, una vez que él cesa de este cargo, a los meses es contratado por una de las empresas proveedoras de ese municipio, en la cual nuestro amigo Luis había trabajado con él, con esta empresa constructora que le vamos a llamar Espinosa Sa, ¿no? Entonces ha sido contratado y va y ejerce actividades que están relacionadas con la preparación de ofertas para las licitaciones con el Estado y para así mantener relaciones con entidades públicas y que incluye también a este municipio, ¿no? Entonces, ahí vemos un... Nuevamente les pedimos mil disculpas. Vamos a hacer un cambio rápidamente, así que les pedimos que nos esperen un minutito. Pueden aprovechar para tomar agüita, un cafecito y también pasarle la voz a sus compañeros para que se puedan conectar a esta conferencia. Vamos a hacer un cambio rapidito, un par de minutos, por favor, nos permiten y solucionamos.
Bien, a ver. Bien, continuando con la exposición, vamos a dar algunos alcances sobre puertas giratorias, ¿no? Continuamos. Es un fenómeno por el cual se produce una circulación entre los sectores público y privado, ¿no? Como bien decíamos, va a haber profesionales del sector público que deseen ingresar o prestar servicios en el ámbito empresarial y también profesionales del ámbito empresarial que pretendan o tengan interés en ingresar a la administración pública. Entonces, estos movimientos se producen en un sentido y en otro, desde las instituciones públicas a las empresas privadas y viceversa, ¿no? Se configura esto como un resultado producto del acceso y la salida de personas hacia y desde el sector público para tomar decisiones que en sí puedan beneficiar posiblemente, ¿no?, los intereses de un empleador, ya sea pasado o futuro en el ámbito privado. Pasado, cuando estos profesionales eh, pretendan tal vez aparentemente beneficiar a un empleador pasado o futuro cuando estos servidores públicos ingresen al ámbito empresarial y con ello ingresen también informaciones que deben ser tratados con la debida confidencialidad, que pueda tal vez beneficiar a su empleadora futura, ¿no? Entonces, en efecto, la predisposición, ¿no?, hacia intereses particulares en la administración pública podría incrementar el riesgo de actos de corrupción. Ahora, ¿qué ha señalado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico? Bien, respecto de esta materia de puertas giratorias, ha señalado que es el movimiento, ¿no?, entre posiciones entre los sectores público y privado puede dar lugar a la emergencia de conflictos de intereses y presentarse en un riesgo de captura de políticas, por lo que recomienda en sí a los estados implementar marcos normativos, regulaciones que estén justamente relacionadas con las cuotas giratorias. Bien, la puerta giratoria en sí como una práctica puede representar un riesgo, ¿no? Si bien el tránsito como tal no implica necesariamente la existencia de conflictos de intereses y menos de que haya algún tipo de ilegalidad, ¿no?, que vaya en contra del marco normativo, se puede considerar un factor de riesgo bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando implica, ¿no?, el tránsito desde o hacia una empresa que ha sido anteriormente regulada o que haya estado bajo supervisión de esta entidad pública. Bien, este riesgo se centra en la posibilidad de que las conexiones que ha adquirido en el sector privado, ¿no?, puedan afectar la imparcialidad a los servidores civiles cuando estos tengan que tomar algún tipo de decisión pública, dando preferencias a intereses privados, ¿no?, sobre el interés general. En estos intereses privados pueden estar intereses laborales de un ex empleador, puede haber intereses comerciales, entre otros, ¿no? El resultado justamente más eh, desarrollado sobre las puertas giratorias es la captura de políticas públicas, ¿no? Entonces, teniendo estos alcances, podemos ya ingresar a la ley, la 31564, la ley de prevención y mitigación de conflictos de intereses en el acceso y salida del servicio público, junto a su reglamento, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo 082-2023-PCM, establece una serie de impedimentos y medidas justamente para combatir esta problemática. Bien, ahora vamos a pasar a ver algunos alcances sobre la ley y su reglamento.
Bien, esta ley fue aprobada el 17 de agosto del año 2022 y, sin embargo, en su primera disposición complementaria final, se señaló que esta entraría en vigor a partir de del día siguiente de la publicación del reglamento, que el mismo que fue aprobado mediante Decreto Supremo 082-2023-PCM, el cual fue aprobado, emitido el 19 de julio del 2023 y entrando en vigencia desde el 20 de julio del mismo año, ¿no? Esta normativa tiene como objeto justamente establecer obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado durante la actividad laboral contractual y al término de esta, ¿no? La finalidad justamente de esta normativa es evitar que se materialicen los conflictos de intereses en el tránsito del sector público al sector privado y en viceversa, ¿no? ¿Qué aspectos regula la normativa en síntesis? Bien, tenemos aquí definiciones, en esta normativa tenemos definiciones claves como el de competencia funcional directa, ámbito específico de la función. Asimismo, determina sujetos obligados del sector público y del sector privado, establece impedimentos para los sujetos del sector público y restricciones en el caso de los sujetos del sector privado. Asimismo, regula plazos de los impedimentos para los sujetos del sector público y restricciones en el caso del ámbito privado. Por otro lado, también puntualiza, ¿no? Obligaciones para los servidores, funcionarios, los directivos, y también responsabilidades para las dependencias de la entidad, ¿no? Que en este caso sería para la máxima autoridad administrativa, para la Oficina de Recursos Humanos, Logística y la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces. Asimismo, establece la presentación de la declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades y la inclusión de la cláusula de cumplimiento para determinados contratos, ¿no? Tenemos ahí los contratos de locación de servicios, tenemos los contratos FAG, PAC, y por otro lado dispone la publicación de la lista de sujetos del sector público en actividad, así como la lista de los exfuncionarios o exservidores públicos en la plataforma de debida diligencia, ¿no? Entre otras disposiciones. Bien, ¿a quién se le aplica la norma? La norma alcanza a los sujetos del sector público y a los sujetos del sector privado. En la ley se ha establecido de forma enunciativa quiénes serían los sujetos del sector privado, el mismo que fue especificado y detallado ya en el reglamento, ¿no? En el artículo 5 del reglamento de la ley de puertas giratorias. Ahí podemos encontrar una clasificación que está detallada de la siguiente manera, ¿no? Tenemos a los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, asimismo a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, tenemos a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, directivos o servidores públicos, y finalmente a los trabajadores de las empresas públicas, ¿no? Ejemplos, bueno, voy a detallar algunos que están en la norma especificados. Tenemos, en el caso de los funcionarios de elección popular directa y universal, tenemos al presidente, al vicepresidente de la República, a los congresistas, tenemos a los gobernadores regionales, el alcalde, miembros de los consejos regionales, asimismo los regidores de los gobiernos locales. En el caso de los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, tenemos al presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así también al fiscal de la Nación, del defensor del pueblo y adjuntos, entre otros, ¿no? En el caso del funcionario de libre designación y remoción,
Encontramos a los ministros de Estado, tenemos a los viceministros, secretarios generales de los ministerios, el superintendente de la SUNAR, de la SUNAT, entre otros, ¿no? En el caso del directivo o servidor público, encontramos a los titulares de los programas, de los proyectos especiales, asimismo a los gerentes generales, los titulares de las unidades de organización, ¿no? Aquí están los jefes de área, asimismo los coordinadores, asesores, supervisores y demás servidores que se encuentren, ¿no? En la alta dirección y en los órganos de línea y que ejerzan cargos de confianza. Y finalmente, en los trabajadores de las empresas públicas encontramos a los directores de las empresas del Estado o sus representantes de los mismos en el directorio y a los trabajadores responsables de la elaboración de informes determinantes en la toma de decisiones que emitan las empresas del Estado. Bien, en el caso de los sujetos del sector privado, el artículo 6 del reglamento establece en tres supuestos. Tenemos ahí a los titulares del más de 1% de acciones o participaciones en instituciones privadas, empresas que están vinculadas a las actividades en materia de competencia de la entidad pública. Asimismo, tenemos a los directores, representantes legales, a los asesores, consultores de estas empresas, ¿no? Que están vinculadas a las actividades en materia de competencia de la entidad pública. Y finalmente tenemos a los miembros de los órganos de dirección, asimismo a los de administración, que están en las sociedades civiles, en las ONGs, y que estas brindan actividades, están vinculadas a las actividades en materia de competencia de la entidad. Bien, ¿qué criterios se deben considerar para determinar la aplicación de los impedimentos y las restricciones? Bien, ¿a quiénes les son aplicables los impedimentos? Aquí vamos a reconocer dos conceptos importantes para poder identificar si efectivamente se le aplican los impedimentos a los sujetos del sector público y cuándo se le aplican las restricciones a los sujetos del sector privado, ¿no? En el primer caso tenemos a los sujetos del sector público. Le van a ser aplicables los impedimentos respecto a empresas o instituciones privadas sobre las cuales existe o existió competencia funcional directa. Ahora, ¿qué entendemos por competencia funcional directa? El reglamento ha establecido en el apartado de definiciones dos supuestos que configuran la competencia funcional directa. Tenemos el primer supuesto, empresas o instituciones privadas que hayan sido expresamente beneficiadas con un acto administrativo emitido por el sujeto del sector público. En este caso, tiene condiciones claves que la entidad debe verificar para que se configure la competencia funcional directa sobre este primer supuesto. Son dos. Que exista un acto administrativo que involucre y beneficie a una empresa o institución privada y que dicho acto administrativo haya sido emitido por el sujeto del sector público. A esta persona que ha emitido el acto administrativo es quien tiene el impedimento, ¿no? Señalado en el artículo 8 del reglamento. Bien, y en el segundo supuesto, ¿no? Empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de la función o vinculadas con las actividades en materia de competencia de la entidad pública, con la que los sujetos del sector público mantengan vínculo laboral o contractual. Respecto de este supuesto, tenemos que reconocer tres condiciones claves para que se configure y se apliquen los impedimentos al sujeto del sector público. Primero, que exista una vinculación directa entre las funciones de la entidad pública
y las actividades de una determinada empresa o institución privada, ¿no? Porque ésta se encuentra en el ámbito de su competencia. Luego, que exista control y poder de decisión sobre actos que alcanzan a las referidas empresas o instituciones privadas. Y finalmente, que este control y poder de decisión recaiga en un sujeto del sector público. Para que se le aplique el impedimento al sujeto del sector público, tienen que concurrir estos tres elementos que hemos señalado, y recién le va a resultar aplicable el impedimento al sujeto del sector público. Ahora, en el caso de los sujetos del sector privado, les va a resultar aplicable las restricciones respecto a las entidades públicas cuyo ámbito específico de la función comprenda las empresas o instituciones privadas a las que estuvieron vinculadas laboral o contractualmente, ¿no? Ahora, ¿qué debemos entender por ámbito específico de la función? Es aquella situación que se configura cuando existe una vinculación directa entre las funciones de una entidad y las actividades de una determinada empresa o institución privada, porque ésta se encuentra dentro del ámbito de su competencia de la entidad. Entonces, las condiciones claves que la entidad que debemos verificar es que es primero identificar a los sujetos del sector privado, que dichos sujetos del sector privado hayan tenido relación laboral o contractual con las empresas o instituciones vinculadas con la competencia de la entidad pública, y que dichas empresas o instituciones privadas tengan actividades vinculadas con la competencia de la entidad pública. De igual modo, tiene que ser una aplicación concurrente de estas tres condiciones para que le resulten aplicables las restricciones a los sujetos del sector privado. Bien, ¿dónde se activa entonces el impedimento o restricción? A modo de conclusión, podemos señalar estos dos aspectos. Para quienes provienen del sector público, en las empresas beneficiarias por efecto de un acto administrativo del exfuncionario o sobre las cuales hubiera tenido poder de decisión y control en asuntos de interés de la misma, ¿no? Es el primer supuesto o el segundo supuesto. No es una aplicación, no tienen que coincidir ambos supuestos. O se da el primer supuesto con la emisión de un acto administrativo a favor de esta empresa, o que el exfuncionario haya tenido poder de decisión y control en asuntos de interés de las mismas, ¿no? A favor de la empresa o institución privada. Y en el caso de los sujetos del sector privado, para quienes provienen justamente de este sector, en las entidades públicas cuyo ámbito específico de la función comprendan a las empresas o instituciones privadas de procedencia. Bien, ¿cuáles son los plazos de los impedimentos para los sujetos del sector público? Los plazos los podemos encontrar en el artículo 9 del reglamento de la Ley de Cuotas Giratorias, en la cual establece dos casos, ¿no? Tenemos en el primer caso los funcionarios de elección popular directa y universal y los funcionarios de designación o remoción regulada. En este primer caso, el impedimento va a ser mientras le duren en el ejercicio del cargo o desempeñen las funciones que le dio la condición de sujeto del sector público, y un año contado a partir del día siguiente desde que dejó de ser funcionario público, ¿no? Ahora, en el caso que el funcionario de elección popular, entiéndase el alcalde, ¿no? Hubiese durado 3 años, ya, el impedimento va a ser 1 año. En el caso hubiese durado 3 meses, el impedimento va a ser igual de 1 año, máximo 1 año. Ahora, en el caso de los funcionarios de libre designación y remoción, los directivos o servidores públicos, trabajadores de empresas públicas, la duración del impedimento va a ser
mientras ejerzan el cargo y después de haber dejado el mismo por un periodo equivalente al periodo en que dicho funcionario ejerció el cargo, teniendo como un plazo máximo de 1 año. Ahora, si duró en el cargo 5 años, le corresponde la aplicación del impedimento por un periodo de 1 año, porque es el plazo máximo, 1 año. Si el profesional estuvo en funciones 3 meses, se le va a aplicar, la duración del impedimento va a ser el mismo periodo en que ejerció funciones, es decir, 3 meses. Sí, tenemos una excepción, ¿no? En el caso del impedimento que está en el literal F del artículo 8 del reglamento, que es intervenir como abogados, asesores, árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la entidad en la cual prestaron sus servicios. En ese caso sí subsiste permanentemente al respecto de aquellas causas o asuntos en los que este sujeto del sector público hubiera participado directamente. Solamente en aquellos casos que el sujeto del sector público ha participado directamente y respecto solo de la empresa o institución privada el que estaría no involucrado. Entonces, los impedimentos se aplican a los exfuncionarios y ex servidores en todos los casos, no. No habrá impedimento laboral cuando se vincule con una empresa o institución privada que no ha sido beneficiaria por la emisión de un acto administrativo emitido durante el ejercicio de sus funciones. Y tampoco va a haber impedimento laboral, ¿no? Respecto de aquella empresa o institución privada que no estuvo bajo competencia, control y poder de decisión durante el ejercicio de las funciones del sujeto del sector público. Bien, en el caso de los sujetos del sector privado, ¿cuáles son los plazos de las restricciones, no? Ello lo podemos encontrar en el artículo 11 del reglamento, en la cual establece que acá también encontramos dos casos, ¿no? En el caso de los titulares del más de 1% de acciones o participaciones en las empresas o instituciones privadas, el impedimento es permanente, pero respecto de acceder a la totalidad de los cargos que han sido señalados en el artículo 10 del reglamento. Y respecto de las entidades públicas cuyo ámbito específico de la función comprenda la empresa de origen. Una vez que cese de la totalidad, una vez que pierda este interés, ¿no? Comercial, cese de ser accionista, le va a resultar aplicable los 3 años de restricciones. Y ahí sí puede acceder a la administración pública para ocupar uno de los cargos señalados en el artículo 10 del reglamento. Ahora, en el caso de los directores, representantes legales, asesores, consultores, los miembros de los órganos de dirección de las ONGs, de las asociaciones, de las fundaciones, sí, en ese caso ellos tienen 3 años de restricción. No tienen un impedimento de acceso, pero sí tienen 3 años de restricciones durante el ejercicio de la función pública, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una precisión. Los impedimentos aplicables a los titulares de más de 1% de acciones o participaciones en empresas, ¿no? Subsisten, ¿no? Cuando fuesen administrados por terceros o a través de fiduciarios similares, igual el impedimento continúa, ¿no? Y también si se encuentra con suspensión temporal o baja de oficio. Igual el riesgo sigue ahí, persiste.
Bien, en esta imagen podemos observar de forma gráfica, ¿no? Los impedimentos señalados en el artículo 8 y en el artículo 10 del reglamento. ¿Cuáles son las restricciones y los impedimentos? Bien, del público al privado. No, ¿dónde? Pues en las empresas sobre las cuales existe o existió competencia funcional directa. Es decir, los sujetos del sector público no pueden prestar servicios bajo cualquier modalidad laboral o contractual a estas empresas sobre las cuales existe o existió competencia funcional directa. Tampoco pueden aceptar representaciones, no pueden formar parte del directorio, no pueden adquirir acciones o participaciones sobre estas empresas, no pueden celebrar contratos civiles o mercantiles, no pueden intervenir como abogados, apoderados, asesores, peritos, árbitros, y tampoco pueden efectuar el lobby, ¿no? Gestiones de intereses a favor de estas empresas, sobre las cuales hubo o tuvo en este caso, tiene el sujeto del sector público, ¿no? Competencia funcional directa. Bien, en este caso sí hay un periodo de enfriamiento, ¿no? Hasta un año que haya salido de la función pública, ¿no? Hay un impedimento laboral que es hasta un año como máximo, haciendo la salvedad que en el caso de los funcionarios de elección popular, de los funcionarios de designación o remoción regulada, es un año. Y en el caso de los funcionarios de libre designación o remoción, los directivos, servidores y los trabajos de la empresa, es equivalente al periodo en el cual ejerció funciones, ¿no? Si es 3 meses, 3 meses. Como un máximo, un año. Ahora, en el caso del privado al público, ¿dónde? ¿No? En las entidades públicas vinculadas al sector o al ámbito específico de la función privada. Bien, intervenir como parte integrante de un órgano colegiado con capacidad de decisión, intervenir como funcionarios con capacidad de decisión cuando deba pronunciarse sobre un asunto que involucra a la empresa de origen, asimismo intervenir como consultor, asesor en dichas entidades públicas respecto de pedidos, procedimientos pendientes de decisión que involucre justamente a la empresa de origen. Asimismo, intervenir como abogados, como asesores, patrocinadores, ¿no? En los procesos que estén pendientes y que involucren a esta empresa. En este caso, como bien habíamos señalado, van a ser restricciones por el periodo de 3 años, en la cual el sujeto del sector privado, en caso se encuentre en una situación en la que tenga que intervenir en cualquier asunto que involucre a esta empresa de origen, él va a tener el deber de abstenerse, ¿no? Conforme lo señala en el artículo 12 del reglamento. Sí, haciendo también la salvedad, la consideración que hay un impedimento laboral en el caso de los titulares del más de 1% de acciones o participaciones respecto a las entidades cuyo ámbito específico de la función comprendan a estas empresas, ¿no? Ahora, justamente como mencionábamos sobre el deber de abstención, el cual lo podemos encontrar en el artículo 12 del reglamento, acá visualizamos un gráfico, ¿no? Los funcionarios y servidores deben abstenerse de pronunciarse, de emitir algún tipo de decisión, si se configura alguna de las restricciones que están señaladas en el artículo 10 del reglamento. Cuando se encuentren en ese escenario los sujetos del sector privado, ¿no? Aquellos profesionales que provienen del ámbito empresarial o que provienen del sector privado, tienen que presentar por escrito, ¿no? Indicando expresamente cuál sería la restricción, cuál sería el impedimento, ¿no? Y debe informarlo al superior jerárquico inmediato para que éste tome conocimiento y realice las gestiones correspondientes.
Una vez que este superior jerárquico tomó conocimiento, designa a otro servidor quien deberá continuar conociendo el asunto, la causa, y debe apartar al funcionario, ¿no? Del sector privado que estuvo viendo, estuvo en el conocimiento de la causa, ¿no? Entonces, este otro funcionario que va a tomar la decisión tiene que ser equivalente al funcionario anterior y tomar la decisión, ¿no? Entonces, a modo de resumen, a efectos de determinar la configuración de los impedimentos, las restricciones contemplados en la ley de puertas giratorias, se deben observar los siguientes aspectos. En el caso de los impedimentos del sector público, para que se apliquen estos impedimentos, primero, la entidad debe identificar al sujeto del sector público. Luego, que se configure la condición de competencia funcional directa. Entonces, ahí vimos dos supuestos, ¿no? Vimos que el sujeto del sector público haya emitido un acto administrativo a favor de esta empresa o institución privada, o el segundo supuesto, que el sujeto del sector público haya ejercido poder y control a favor de esta empresa o institución privada. Es el primer supuesto o el segundo supuesto. Ahora, y finalmente, que se encuentre dentro del plazo de los impedimentos del sector público. Tiene que haber una aplicación igual, en este caso, concurrente. Ahora, en el caso de las restricciones del sector privado, primero la entidad debe identificar al sujeto del sector privado. Que dichos sujetos hayan tenido relación, ya sea laboral o contractual, con estas empresas vinculadas con la competencia de la entidad, y que dichas empresas tengan actividades vinculadas con la competencia de la entidad pública. Además, ¿no? Deben verificar que se encuentre dentro del plazo de las restricciones, que son 3 años, ¿no? Bien, acá podemos encontrar algunos ejemplos. Caso 1. Juan fue contratado como asesor de alta dirección en el despacho ministerial del MINE, sin declarar que posee más del 1% de acciones en la empresa minera Polix, la cual se encuentra con suspensión temporal y baja de oficio en los registros. Situación que conllevó a Juan, ¿no?, a considerar que es innecesario informarlo sobre su participación accionariada al momento de su contratación para asumir dicho cargo. Entonces, en este caso, ¿hay impedimento laboral o restricciones? Sí, hay impedimento laboral, ¿no? Juan, titular de más de 1% de acciones de una empresa comprendida bajo el ámbito específico de la función del MINEM, tiene como impedimento ocupar el cargo de asesor. Este impedimento persiste, ¿no? Incluso si la empresa está suspendida o baja de oficio, como lo vimos anteriormente. Entonces, en este caso, ¿qué debió hacer Juan? Bien, Juan debió renunciar al interés particular, ¿no? A su interés comercial, para que cese dicha condición. Entonces, si Juan renunciaba, él podía acceder a la administración pública y ocupar uno de los cargos que están señalados en el artículo 10 del reglamento. Y sí tener, ¿no?, las restricciones durante el periodo de 3 años, en caso involucre a la empresa de origen. Bien, en el caso 2, María fue consultora en una empresa de telecomunicaciones privada, ¿no?, durante varios años. Poco tiempo después de dejar ese cargo, fue nombrada como directora general en un organismo regulador del mismo sector. Entonces, en este caso, ¿encontramos un impedimento laboral o encontramos restricciones? Bien, en este caso existen restricciones, debido a que María ha ocupado un cargo con viene ocupando un cargo con capacidad de decisión, ¿no? Es directora general
según la clasificación del artículo 5, ella estaría como directivo o servidor público, ¿no? Estaría justamente en la clasificación del literal D. Bien, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer María, no? En este caso, ella debe abstenerse de participar en cualquier asunto que involucre a la empresa con la cual tuvo relación previa a su vínculo con la entidad. No hay un periodo en este caso de enfriamiento, ¿no? El periodo de enfriamiento está en los sujetos del sector público. Bien, y como tercer caso tenemos José, ¿no? José ocupó el cargo de gerente general en una entidad pública que justamente está dedicada a impulsar proyectos de innovación tecnológica, y él ejerció funciones durante 2 años. En cumplimiento de sus funciones y con base a los informes correspondientes, él aprobó justamente un financiamiento para la empresa Tecnoavance S.A. mediante un concurso público. A los 3 meses de su salida fue invitado justamente a brindar servicios de consultoría para esa misma empresa, aprovechando su experiencia en políticas públicas, formulación de proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿hay un impedimento laboral o restricciones? Bien, en este caso estamos en los impedimentos de los sujetos del sector público. Hay un impedimento laboral, ¿no? Cumple con los criterios para la aplicación de los impedimentos dirigidos a los sujetos del sector público. Como bien habíamos señalado, ¿no? Primero tenemos que identificar al sujeto del sector público. En este caso es José, quien ocupa un cargo de gerente general. Haya ejercido competencia funcional directa, ¿no? En este caso indica que en el cumplimiento de sus funciones y con base en los informes correspondientes ha aprobado un financiamiento a esta empresa privada, ¿no? Tecnoavance S.A. Y finalmente, el periodo. Tenemos que observar el periodo, el plazo. Entonces, Juan, siendo gerente general, está como directivo o la clasificación de directivo o servidor público, según el artículo 5 del reglamento. En este caso, le corresponde el periodo equivalente en la cual ejerció funciones, teniendo como un plazo máximo de 1 año. Entonces, en este caso, él a los 3 meses de su salida, pero él estuvo 2 años, entonces le correspondía 1 año de impedimento. Pero él empezó a prestar servicio 3 meses de su salida. Entonces, sí hay un impedimento laboral. Entonces, ¿qué debe hacer? Él debe cumplir con el periodo de enfriamiento para prestar servicios en el ámbito privado, donde existe o existió, en este caso, competencia funcional directa. Bien, con este ejemplo habíamos iniciado, ¿no? De Luis que trabajó durante 3 años como jefe del área de abastecimiento en un gobierno municipal. Él tenía las funciones de gestionar licitaciones, contratos con proveedores. Entonces, a los 5 meses de dejar el cargo, fue contratado por una de las empresas proveedoras con la cual trabajó, ¿no? Que es la empresa constructora Espinosa S.A. Bien, él ahora en esta empresa, él está realizando actividades, labores de preparar ofertas para las licitaciones públicas, gestionar relaciones con las entidades públicas que incluyen, como bien habíamos señalado, a su antiguo empleador, que es el gobierno local, ¿no? Entonces, ahí encontramos impedimento laboral. Luis tiene impedimento laboral. Bien, en este caso, Luis sí tiene impedimento laboral. Como habíamos señalado en el gráfico anterior, tenemos que reconocer al sujeto del sector público. Luis fue jefe de área de abastecimiento. Entonces, es titular de una unidad de organización, pertenece a la clasificación de directivo o servidor público.
Ahora, tiene que haber tenido competencia funcional directa. Bien, en este caso, él ha ejercido control y poder de decisión sobre esta constructora Espinosa Sa. Entonces, respecto de esta empresa, él tendría, ¿no?, un impedimento laboral. Y finalmente, el periodo en el cual él prestó servicios. Él, como directivo, él tiene, el periodo es equivalente a la cual ejerció funciones y con un plazo máximo de 1 año. A ver, entonces, en este caso, él trabajó durante 3 años, entonces su plazo era de 1 año de impedimento respecto de esta empresa, ¿no?, de esta constructora Espinosa Sa. Entonces, él a los 5 meses ya ha prestado servicios. Entonces, él tiene un impedimento laboral. Entonces, ¿qué debió haber hecho Luis? Debió haber esperado el periodo de enfriamiento para recién prestar servicios a esta empresa, ¿no? Bien, ¿qué obligaciones tienen los servidores públicos y qué responsabilidades corresponden a las unidades de organización? En este caso, las obligaciones de los sujetos del sector público es justamente guardar el secreto, la reserva o confidencialidad sobre asuntos o información que por ley tenga dicho carácter, así como no divulgar ningún tipo de información que, si bien no tiene este carácter confidencial, puede resultar privilegiado su contenido para las empresas o instituciones privadas. Ahora, en cuanto a las responsabilidades, en el caso de la máxima autoridad administrativa, tiene como responsabilidad asegurar la publicación y la actualización cada primer día hábil del mes de la lista de los sujetos obligados, ¿no?, sector público. Asimismo, disponer la inclusión de la cláusula de cumplimiento en los contratos de locación de servicios, que incluyen los PAG y los PAC. Por otro lado, asegurar la publicación de la lista de exfuncionarios y supervisar el cumplimiento de la ley y el reglamento. Para tales efectos, tiene apoyo de la Oficina de Recursos Humanos y de Logística y la Oficina de Integridad. En el caso de la Oficina de Recursos Humanos, debe asegurar la presentación de la declaración jurada, ¿no?, sobre prohibiciones e incompatibilidades. Asimismo, identificar quiénes son los sujetos del sector público. En este caso, apoyan a la máxima autoridad administrativa para la publicación de la lista de los sujetos del sector público y la inclusión de la cláusula de cumplimiento en los contratos de locación de servicios. Por otro lado, tenemos a la Oficina de Integridad, a la máxima autoridad administrativa, implementar las acciones de prevención y mitigación y revisar aleatoriamente las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades, que no debe ser menor al 10%, ¿no?, por semestre. ¿Cuáles son los mecanismos de control y prevención establecidos en sí por la ley de puertas giratorias? Tenemos la declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, ¿no?, mediante el cual el profesional, ¿no?, se declara abstenerse o no estar incurso en los impedimentos señalados en el artículo 10 del reglamento. Asimismo, debe ser presentada por la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Logística, o la que haga sus veces. Es importante señalar que esta declaración jurada, ¿no?, es de carácter público y es fiscalizada por la Oficina de Integridad o la que haga sus veces. Es un formato que fue aprobado mediante decreto supremo, no es modificable. Entonces, la presentación es obligatoria por los sujetos en sí del sector privado, porque, como podemos observar, son impedimentos que están señalados en el artículo 10, son los impedimentos para los sujetos del sector privado. Entonces, los llamados a presentar obligatoriamente esta declaración jurada son los sujetos del sector privado, quienes acceden a la administración pública para ocupar uno de los cargos señalados en el artículo 5 del reglamento. Ahora, como bien, al momento de contratar no es posible
verificar con la entidad, ¿no?, que se encuentre esta persona a contratarse en uno de estos supuestos de que le hagan sujeto del sector privado, es plausible que lo pueda solicitar también a cualquier persona que ingrese a la administración pública para ocupar uno de los cargos señalados en el artículo 5 del reglamento. Bien, sobre la cláusula de cumplimiento. Esta cláusula debe ser incorporada en los contratos de locación de servicios, que incluya los FAG y PAC. Asimismo, a través de esta cláusula, el profesional, ¿no?, se compromete a presentar la declaración jurada con información cierta bajo causal de resolución de contrato e inhabilitación por 5 años. Asimismo, la máxima autoridad administrativa dispone la inclusión en los contratos de locación de servicios, y esta obligación no es aplicable para la adquisición de bienes y obras. Situación similar, esta cláusula de cumplimiento debe ser incorporada en aquellos contratos de locación de servicios que sean de los sujetos del sector privado, que vayan a celebrar con los sujetos del sector privado, pero en el caso, ¿no?, como ya habíamos señalado similar situación que de la declaración jurada de incompatibilidades, prohibiciones de incompatibilidades, también se debe incorporar en aquellos, también es plausible de incorporarse en aquellos contratos de los profesionales que ingresen al aparato estatal para ocupar uno de los cargos señalados en el artículo 5 del reglamento. Bien, tenemos en este caso la publicación de la lista de sujetos obligados en actividad y también la publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores. Son dos publicaciones distintas, ¿no? En el primer caso, la publicación se realiza en la sede digital de la entidad y está a cargo de la máxima autoridad administrativa con el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos y Logística, cada primer día hábil del mes. En el otro caso, es la publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores, ¿no?, que está en la primera disposición complementaria del reglamento. Ello se va a dar a cabo cuando se extinga el vínculo laboral o contractual con la entidad pública de los sujetos del sector público, lo cual va a ser publicado en la plataforma de debida diligencia. Está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos según las disposiciones o lineamientos propios en sí de la herramienta, y lo debe realizar un día después del cese, ¿no?, de la desvinculación del sujeto del sector público. Bien, a modo de conclusiones, ¿no?, tenemos 5 conclusiones. La primera, ¿no?, las llamadas puertas giratorias hacen referencia en sí al tránsito de los profesionales entre el sector público y el sector privado y viceversa, ¿no? Es en ambas direcciones. Por otro lado, la ley 31564 y su reglamento establecen, disponen, regulan impedimentos para funcionarios y servidores con capacidad de decisión e influencia en el sector público que busquen elaborar en el ámbito privado donde existe o existió competencia funcional directa, mientras ejerzan el cargo hasta un plazo máximo de 1 año. Por otro lado, tenemos restricciones. La norma también regula restricciones, ¿no?, para los profesionales del ámbito privado que busquen trabajar en el sector público por un periodo de 3 años, correspondiendo, en el caso se presente en la empresa de origen, la abstención. Por otro lado, tenemos la cuarta conclusión, que sería, excepto la aplicación de estas restricciones, no se va a dar en el caso de aquellos titulares del más de 1% de acciones o participaciones en entidades o en empresas o instituciones privadas que estén relacionadas o en el ámbito específico de la función, ¿no?, de la entidad. En este caso, los titulares del más de 1% de acciones están impedidos de acceder a la totalidad de los cargos señalados en el artículo 10 del reglamento.
¿no? Respecto de estas entidades públicas cuyo ámbito específico de la función comprendan a las empresas de origen. Y finalmente, tenemos la quinta conclusión, que es que las entidades deben verificar que se cumplan los criterios claves señalados en las diapositivas anteriores, ¿no? Para que se apliquen los impedimentos para los sujetos del sector público, así como para las restricciones dirigidas a los sujetos del sector privado. Bien, algunas recomendaciones finales para los servidores públicos, ¿no? Debemos conocer la normativa aplicable, debemos revisar las disposiciones legales que establecen estos impedimentos y estas restricciones para o en el ejercicio de la función pública. Asimismo, debemos identificar eventuales conflictos de intereses, ¿no? Antes de asumir un cargo o tomar decisiones sobre determinado asunto, debemos evaluar si existen intereses particulares, intereses económicos, comerciales, ¿no? Los laborales, que puedan generarnos conflictos de intereses. Ahora, en caso suceda ello, debemos abstenernos, ¿no? De intervenir. Frente a este impedimento o restricción, el servidor público debe abstenerse de intervenir en cualquier asunto que haya generado este conflicto de interés. Por otro lado, debemos guardar la debida confidencialidad, discreción. En caso de dejar el cargo, ¿no? Y pasar a prestar servicios en el ámbito privado, debemos mantener la confidencialidad de la información que hayamos obtenido en el ejercicio de nuestras funciones. Ello persiste hasta después de haber culminado nuestras funciones en el aparato estatal. Por otro lado, cumple con los plazos de los impedimentos, ¿no? Debemos respetar los periodos de enfriamiento antes de prestar cualquier tipo de servicio a estas empresas o instituciones privadas sobre las cuales existió esta figura de competencia funcional directa. Y por otro lado, buscar orientación. En caso tengamos algún tipo de dudas, ¿no? Dudas éticas, tal vez no podamos reconocer bien si nos encontramos en alguno de estos impedimentos, lo recomendable es acudir a sus oficinas de integridad institucional de la entidad para que les pueda dar a los alcances, asesorar, brindar asistencia y puedan tomar las mejores decisiones. Bien, eso sería toda por mi parte. Me presta cualquier tipo de consulta. Muchas gracias, Chabeli. Gracias por esta presentación tan clara, tan precisa, sobre un tema que es realmente importante y que por ahí puede parecer como muy técnico, pero tiene un gran impacto, sobre todo en la confianza de la ciudadanía. Antes de pasar con las preguntas, que tenemos aquí varias, recordarles a todas las personas que están participando en esta conferencia que estamos dejando en el chat una encuesta de satisfacción que nos va a permitir seguir mejorando estas sesiones para ustedes. Y también recordarles, bueno, esta presentación todavía no ha sido publicada, ya saben dónde, pero va a estar publicada en el enlace que les vamos a dejar también de la colección de todas las presentaciones del programa de capacitación. Durante el transcurso del día la vamos a colgar. Y bueno, ahora sí vamos al espacio de preguntas. Voy a ir con la primera pregunta para Chabeli. Y a ver, aquí hay una. Todas aquellas personas que ingresan a la administración pública, incluso bajo alguna modalidad contractual, ¿están obligados a presentar la declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades? Bien, no. A ver, sí, micrófono, ok. No todas aquellas personas que ingresen al aparato estatal están obligados a presentar la declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades. Ello debido a que primero se tienen que reconocer aquellos que van a ingresar a ocupar determinados cargos o ejercer o desempeñar funciones que están señaladas en el artículo 5 del reglamento. Yo, analista, presento esta declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades, no.
porque yo no ocupo uno de los cargos señalados en el artículo 5 del reglamento de la ley de puertas giratorias. Asimismo, como bien habíamos señalado, esta presentación de declaración jurada va a ser obligatoriamente para aquellos sujetos del sector privado que ingresen al aparato estatal para ocupar uno de estos cargos señalados en el artículo 5 del reglamento. Ahora, ello debido a que esta declaración jurada justamente establece en su contenido que va a ser para la aplicación de los impedimentos del artículo 10 y en caso se encuentre en uno de estos impedimentos, debe abstenerse, ¿no? Por otro lado, como bien habíamos señalado, no es posible, tal vez al momento de la contratación, que la entidad pueda advertir que efectivamente este profesional se encuentre en uno de los supuestos señalados en el artículo 6 del reglamento, es decir, que no pueda advertir que sea sujeto del sector privado. Es posible, ¿no? Como una medida de prevención, que solicite esta declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades a todos aquellos profesionales que ingresen al aparato estatal para ocupar uno de los cargos que ya habíamos mencionado, ¿no? Es del artículo 5 del reglamento. Por otro lado, esta declaración jurada, sí, esta declaración jurada lo presentan tanto los profesionales que se vinculen con la entidad a través de una modalidad laboral, ¿no? Un régimen laboral 276, 728, CAS, y también para aquellos que se vinculen mediante una modalidad contractual, ¿no? Ahí tenemos a los FAF, a los PAC. Bien, esa sería mi respuesta, Silvana. Bien, gracias, Chabeli. Vamos con la siguiente pregunta. El impedimento del sujeto del sector privado para ejercer un cargo en una entidad pública, en el caso sea titular de más del 1% de acciones, ¿cesa inmediatamente luego de la venta total de sus acciones? Sí, una vez que el titular del más de 1% de acciones o participaciones de empresas que se encuentren en el ámbito específico de la función de la entidad pública cese de pierda este interés comercial, ¿no? Que es el accionariado, puede acceder a la administración pública inmediatamente una vez que haya perdido esta condición de de accionista. Él accede, sin embargo, sí tiene restricciones, ¿no? Igual que los demás sujetos del sector privado, él por 3 años también tiene que abstenerse si se encontrase en un escenario en el cual haya un conflicto de interés, ¿no? Entonces sí podría acceder inmediatamente a la administración pública una vez que haya perdido este interés, ¿no? Comercial, este accionariado. Bien, a ver, la siguiente pregunta. Las personas que cuentan con una resolución de encargatura, por ejemplo, ¿no? Y están comprendidas bajo los alcances de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflictos de Intereses, la 31564. Cuentan con alguna, están comprendidas bajo la... pero acá, ¿cuál es la pregunta? Perdón, creo que está incompleta. Ya, no, la siguiente. Ya, ¿cómo pueden las oficinas de integridad fortalecer su rol en la supervisión y cumplimiento de esta norma, justo la que mencionaba, especialmente en lo relacionado a la fiscalización de las declaraciones juradas y la publicación de las listas de exfuncionarios? ¿No? ¿Qué recomendación de repente podrías darle cómo las oficinas de integridad pueden fortalecer este rol? Bien, en este caso tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? Primero, las oficinas de logística, la oficina de recursos humanos deben solicitar esta declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades al inicio o al suscribir el contrato con este profesional, ¿no? Entonces, tiene que hacerlo en el plazo adecuado.
Ahora, en el caso del oficial de integridad, él está a cargo de la fiscalización de estas declaraciones juradas de previsiones e incompatibilidades, y tiene que hacer una revisión, ¿no? Tiene que hacer una revisión que, si bien es una revisión que haya sido esta declaración jurada presentada en los plazos, ¿no? Y en marco de las disposiciones señaladas por la norma, asimismo, él puede, uno, hacer debida diligencia. Es importante la debida diligencia, ¿no? Ello debido a que él puede, aparte de fiscalizar que efectivamente esté en marco de las disposiciones de la norma, también puede verificar mediante registros de las demás, de las entidades públicas, puede buscar en internet algún conflicto de interés que pueda generar este profesional que ha ingresado al aparato estatal, ¿no? A efectos de justamente prevenir cualquier materialización de conflictos de intereses, lo cual lo puede reportar también, ¿no? Bien, a ver, vamos con la siguiente. Ya, la había formulado mal, la anterior. A ver, las personas que cuentan con una resolución de encargatura, ¿están comprendidas bajo los alcances de la ley 31564? Bien, sí, sí están también comprendidas bajo los alcances de las disposiciones de la ley de puertas giratorias, ¿no? Entonces, independientemente del periodo que dure esta encargatura, si esta persona asume uno de los cargos, ya sea por encargatura, como interino, le encargan estas funciones, él y adquiere la condición de sujeto del sector público debido a que ocupa uno de los cargos que están señalados en el artículo 5 del reglamento, sí le da la condición de sujeto del sector público. Entonces, de igual modo, tiene que presentar su declaración jurada de previsiones y compatibilidades cada vez que asuma, ¿no? una función, ¿no? Asuma un cargo, un puesto, o que desempeñe una función que está señalada en este artículo 5 del reglamento, ¿no? En ese listado, donde hay una clasificación de funcionarios, directivos, servidores. Él también estaría sujeto bajo los alcances de esta norma, ¿no? Y debiendo presentar toda la declaración jurada de previsiones e incompatibilidades antes de iniciar funciones en este cargo. Bien, y en esa misma línea, por ejemplo, en el caso de una persona que viene del sector privado, no puede que haya tenido un cargo como puede que no. Creo que son dos situaciones bastante diferentes, ¿no? Y luego ingresa al sector público a un puesto, ¿no? Que no necesariamente, o un cargo, que no necesariamente es jefe o director. ¿También se le aplica el tema, también se le aplica puertas giratorias o ahí no tiene nada que ver? O depende mucho de si es un puesto de director o no. Ok, no necesariamente. A ver, si esta persona ingresa al aparato estatal, ¿no? Me indicas que es sujeto del sector privado, ingresa al aparato estatal, no necesariamente tiene que ser director o jefe de área. En la clasificación que te da el artículo 5 del reglamento, podemos encontrar también a servidores, ¿no? Servidores, servidores de confianza, que presten servicios, ¿no? Que desempeñan funciones en un órgano de línea o en alta dirección. Asimismo, tenemos a los asesores, los coordinadores, supervisores, aquellos servidores que desempeñen funciones sustantivas, que formulen proyectos normativos, que elaboren, supervisen estos proyectos normativos. Entonces, vemos que no solamente tiene que ser ocupar cargos gerenciales o como directores,
¿no? También pueden ser servidores, pero que desarrollen, por ejemplo, funciones sustantivas, como señalé, ¿no? Asimismo, también tenemos a los trabajadores de las empresas, tenemos a los miembros del directorio. O sea, lo que tiene que verificar la entidad es que esta persona, este profesional que viene del ámbito empresarial o del sector privado, desarrolla funciones que estén señaladas en este listado, ¿no? Que está en el artículo 5. Entonces, si es que desarrolla estas funciones, ya es el sujeto del sector público, pero que no necesariamente le va a caer los impedimentos, como bien habíamos mencionado. Estos impedimentos resulta aplicable para aquellos sujetos del sector público que hayan emitido un acto administrativo a favor de una determinada empresa o institución privada, o que hayan ejercido poder y control sobre una determinada empresa o entidad privada, ¿no? Ya, y finalmente, y justo en esa línea, ¿no? Y que mencionabas de verificar, ¿qué mecanismos consideras más eficaces para verificar la existencia de competencia funcional directa y evitar interpretaciones arbitrarias al momento de aplicar estos impedimentos? Bien, justamente la entidad pública debe observar los criterios que antes ya hemos reconocido. Tiene que haber una aplicación concurrente por cada supuesto, ¿no? En el caso de los sujetos del sector público, como bien habíamos mencionado, primero tienen que identificar a los sujetos del sector público, ¿ya? Debemos ver que efectivamente esta persona, este profesional, ocupe uno de los cargos que están señalados en el artículo 5 del reglamento. Ya, una vez que ya pasamos esa etapa, debemos verificar que este sujeto ya del sector público, ¿no?, haya ejercido competencia funcional directa. Para que se configure, ¿no?, esta situación, tenemos dos supuestos. Primer supuesto, que haya efectivamente emitido un acto administrativo a favor de una determinada empresa o institución privada, o que haya ejercido poder y control sobre una empresa o institución privada. Entonces, ahí también hemos advertido condiciones, ¿no? Condiciones para que se configuren estos supuestos. Una vez que ya haya pasado esa etapa, tenemos también que advertir o identificar que esté dentro de los plazos señalados en el reglamento, ¿no? Y una vez que cumpla de manera concurrente con cada uno de estas condiciones, ya estaríamos frente a la aplicación del impedimento de puertas giratorias, ¿no? Pero en caso este profesional o este sujeto del sector público no haya emitido un acto administrativo a favor de una empresa o no haya ejercido poder y control sobre esta empresa, entonces no habría un impedimento sobre la empresa que se hace mención, ¿no?, en cuestión. Bien, muchísimas gracias, Chabeli. Y hemos llegado al final de las preguntas. Y súper importante esta reflexión sobre las llamadas puertas giratorias, que nos invitan no solamente a cumplir con la norma, con el reglamento, sino también a cuestionarnos como servidores públicos cómo o cuán importante es esta toma de decisiones y cómo nuestras decisiones pueden afectar a la percepción de imparcialidad y sobre todo cómo finalmente esto impacta en la ciudadanía. ¿Alguna reflexión final, Chabeli, antes de cerrar? Nada, que estemos atentos a nuestros, primero identificar si tenemos algún interés particular o no, interés ya sea comercial, algún interés empresarial, que pueda afectar nuestras decisiones, que tiene como producto final, ¿no?, beneficiar al ciudadano. Así que tenemos que identificar a fin de gestionarlo oportunamente y no ingresar al lado de la puerta de la corrupción, ¿no?
identificar y gestionarlo oportunamente. Y asimismo, en caso tengamos algún tipo de dudas, tenemos que acudir a las oficinas de integridad para que nos puedan apoyar, nos puedan asesorar, ¿no? Brindar alcances sobre esta normativa y poder nosotros identificar si efectivamente estamos en uno de estos escenarios, ¿no? Y poder gestionarlo oportunamente. Eso sería mi reflexión final. Muchas gracias, Chabeli. Importante anticiparnos a estos riesgos y actuar siempre con transparencia desde el sector público.